Desde que era niño, me ha gustado mucho leer cómics, da igual de qué editorial, mi padre fue un lector desde niño y me pasó esa afición a mí. Las películas, a pesar de no ser lo mismo, tenían el mismo encanto, también estas se conectaban entre sí, algo parecido a lo que ocurría en algunos cómics, así que también me aficioné a ellas. Pero, con el paso del tiempo y la popularización de estas películas y personajes, la propia Disney se ha dado cuenta de que no tienen que mover ni un dedo para sacar dinero, o eso se creen. Con Marvel es algo que se ha hecho muy notorio con el paso del tiempo. Por un lado tenemos a los fans casuales, que no saben nada de cómics pero que les parecen llamativas las películas, sus personajes e historias, estos no exigirán mucho en el tema de respetar el contenido original, al saber poco o nada del tema, siempre que el material sea entretenido e interesante no habrá problema. También están los que dicen que ya el universo cinematográfico no tiene nada de llamativo, solo interesándoles 2 o 3 personajes que se volvieron bastante populares, pero que ya han muerto en las películas. En el otro lado, los fans de las historias originales, los que sí que saben sobre estas y estarán atentos al trato que se les dará a los personajes, tramas y demás. Al igual que los otros, muchos se quejarán por perder la fidelidad, otros aceptarán los cambios, o no los verán tan molestos. Entre estos dos casos, siempre va a haber uno que deje pasar cosas, y el otro se queje. Por poner un ejemplo reciente, la apariencia de Mr. Knight en la serie del Caballero Luna, se nos muestra como el traje le pertenece exclusivamente a Steven Grant, mientras que en los cómics, es el mismo Mark Spector, usando una nueva identidad para hacer de detective privado por decirlo de alguna manera. Esto mosqueó a algunos fanáticos, alegando que el personaje había sido arruinado y desaprovechado, mientras que por parte del público casual no molestó, pues no tenían conocimiento de esto, o lo habían tenido brevemente por algún vídeo de YouTube. Un caso, pero al revés, aunque un poco rebuscado, la confirmación de la serie de Hulka, para los lectores no fue nada raro, gustó porque el personaje tiene bastantes fans, pero los que no están metidos en el mundillo se quejaron, diciendo que era inclusión forzada y que Hulk no necesitaba ser mujer. Sí, suena estúpido, pero pasó. Las empresas, como es costumbre a la hora de vender un producto nuevo sobre algo que ya existía de antemano, deben de buscar el equilibrio entre contentar al fan clásico y al nuevo por partes iguales, sin dañar el producto original, pero dándole un giro. Las adaptaciones son eso, adaptaciones, a la hora de adaptar un personaje o historia, esta no va a ser la misma que la original, la gente que sabe sobre ella con anterioridad ya sabría el final, quitándole la emoción y misterio, cosa que pasó por ejemplo con las 2 últimas películas de Los Vengadores, sí, toman ciertas cosas del cómic del Guantelete del Infinito y la Guerra del Infinito, pero ni de broma se acercan a un 10% de lo que es la historia, hacen algo nuevo, lo cual está bien, pero con hacer algo nuevo no basta, debe de ser bueno. No todos se van a tragar algo por simplemente ser igual que el producto original, que es lo que veo en algunos casos en los que se defiende a Marvel porque, uy mira, del cómic al cine, es exactamente lo mismo, la película del siglo. Sí, se agradecen estos detalles, pero por sí solos no hacen que la balanza de la película de ser buena o mala se decida. En Civil War, a pesar de que la historia no es tan grande como la de los cómics, la cual fue un evento gigantesco y que dañó la vida de muchísimos héroes y villanos, la trama gira en torno de lo mismo, el Cap y Tony tienen una idea diferente sobre el acta de registro superhumano, los dos forman bandos diferentes y acaban siguiendo caminos separados. A pesar de que la película no tuvo el impacto que tuvo respecto a su contraparte comiquera, y que tuvieron que meter a un villano entre medias, siguió el tema principal, la diferencia de ideales de esos dos personajes. Por otro lado, la era de Ultron nos presenta a este villano por primera vez, mostrando sus deseos y opinión sobre la raza humana, con un nerfeo bastante grande, pues se lo quitan de encima de una manera bastante sencilla, y este comete bastantes estupideces. En el cómic, el personaje ha evolucionado tanto que aniquila a casi todos los seres vivos, y es necesario viajar al pasado, para hacer que Hank Pym remodele a su creación, para poder detenerla antes de que acabe con el planeta. En este caso, la película se puede decir que le vino grande el nombre, pero al ser el evento más conocido que tenía el villano, decidieron ponerle ese título. Casos en DC también han ocurrido, como la reciente película animada de Injustice, donde muchos personajes se desaprovecharon, y la historia se desarrollaba de forma apresurada para tener un final cerrado. Con esto, ¿hay algo en lo que los fans también afectan, o son ellos los afectados a la hora de consumir el producto?
Como ya dije, mucha gente no lee cómics, actualmente diría que apenas se leen, pero los productos que se lanzan de ellos, ya sean series, películas o videojuegos son muy queridos y consumidos. Cuando en este caso, Marvel anuncia una serie o película nueva, muchas personas no tienen ni idea de quién es el personaje o de qué va la historia, yendo a consultar a wikis, vídeos, tiktokers, o lo que sea. El problema viene cuando estas fuentes no son conocedoras del material, siendo sus resúmenes o explicaciones muy vagas y superficiales, haciendo que la gente tenga una idea generalizada errónea del producto. Un ejemplo reciente que he visto por Twitter, actualmente se habla de la película de Secret Wars, y muchos influencers andan comentando solamente que son muchos personajes de varios universos peleando. Cosa que sí, ocurre en la historia, todos los universos son fusionados en un mismo mundo, pero si vamos a reducir esta historia, que tardó más o menos unos 10 años en llevarse a cabo, en simplemente un festival de cameos y fanservice barato, mal vamos. La historia se centra en un grupo de héroes y villanos supervivientes de la destrucción de sus mundos, intentando acabar con el Doctor Muerte, que ha absorbido la energía de los todopoderosos, unos seres de gran poder, y ha logrado convertirse en el dios de este mundo amalgama. Sobre todo, es la historia de la relación de Reed Richards y su némesis, pero en general, es un gran final para los Cuatro Fantásticos, cosa que se acabó yendo a la mierda, pues acabaron regresando unos años después de una manera insípida, pero bueno, mejor no me salgo del tema. Partiendo de esto, también sale otro problema, que veo que está siendo cada vez más común en el cine de superhéroes. Esta práctica me parece bien muy de vez en cuando, como una especie de regalo. En la última película de Spider-Man, los otros actores aparecían, siendo un momento épico, y dándole un final a la tercera adaptación del personaje, la tercera, desde la primera película del personaje en el 2002 hasta la última en 2021, casi 20 años, mostrándonos al final que el nuevo Peter, al ver a sus contrapartes, ha logrado tener esperanza de continuar siendo un héroe, y entender lo que es ser Spider-Man. Pero, que las películas necesiten de estos para ser recordadas o decir, que bien, por esto ha valido la pena verme 2 horas y media, la mejor película de la historia, me parece bastante penoso. La película de Flash ya se rumorea que tendrá muchos cameos, de personajes de las películas del Batman de Keaton y de las películas de Snyder, pero, ¿realmente a alguien le interesa el personaje principal? Más que una película de Flash parece una película del multiverso DC, y sí, sé que se basará en Flashpoint, al menos en algunas cosas, pero que la primera adaptación al cine del personaje sea así se me hace bastante feo. Aunque Ezra Miller anda con bastantes problemas legales, así que tampoco es que me vaya a sentir mal por el XD. En el caso de Marvel, con películas como la última de Doctor Strange, una gran parte de sus críticas han sido la falta de cameos, y sí, en este caso entiendo que al tener ese título sí que ha faltado un poco más de apariciones, o al menos de exploración de otros universos. No hace falta que hubiesen sido de películas antiguas, sino universos nuevos, alguno de esos que se ven unos segundos en una escena. Imaginaos si una parte de la trama, aproximadamente unos 10 minutos o así, hubieran sucedido en un universo, donde todo eran dibujos animados, o con un estilo de viñetas de cómics animadas, habría estado bastante interesante, pero la historia se centró más en la Bruja Escarlata que en esto. Pero, que ya el público casual esté asociando la historia de Secret Wars, con una lista de deseos con 60 actores de películas de los 2000, y que si no salen, ya será una decepción, hace ver que esto es más que una película interesante, entretenida, y con una trama que te mantenga en el asiento. Lo que vienen buscando son ver sus sueños húmedos cumplidos por 5 o 10 minutos, cosas que pueden aparecer en animaciones random en YouTube, pero que al verlas en la gran pantalla por unos escasos minutos, hacen que la gente se ponga a eyacular en el asiento, y alabe la película por simplemente eso, que hayan pagado a un actor para ponerse su traje que usó hace 20 años, y decir 6 u 8 frases a la cámara. También hay casos en los que si ha habido una adaptación con anterioridad, los fans quieren sí o sí al mismo actor haciendo el mismo personaje. El caso más común de ver es el de Hugh Jackman con el famoso Aguja Dinámica. El actor ya tiene una edad considerable para seguir con su papel, pero aún así mucha gente solo quiere verle a él, por lo que os podéis hacer a la idea, de que el nuevo actor que tome el manto del personaje tendrá bastante odio detrás suyo, solamente por no ser Jackman. El estudio debería de centrarse en lograr dar a los fans algo que les guste, y no simplemente darles lo que quieren. Y sí, sé que el fanservice no siempre es un recurso fácil y sencillo, sino que puede usarse correctamente, pero ya hay como 500 vídeos hablando de eso, así que, si os interesa buscadlos.
Pasando de tema, ahora hablando sobre la gente que sí o sí quiere ver exactamente lo mismo de los cómics en el cine, hay casos que sí que pueden llegar a rozar lo ridículo. En la última película de Batman, el Acertijo no se parece físicamente al visto en los cómics, no pegaría para nada con el estilo sombrío de la película, y sería bastante idiota de ver. Aún así, gente se quejó de ello, de que el traje de Batman era muy feo, o de que este no tenía los ojos blancos, algo estilo Deadpool. Hay cosas que si se adaptasen directas, quedarían feas o demasiado estúpidas. Recientemente Marvel se burló de eso en varias ocasiones. Otras, simplemente por complacer a los fans, hacen que la actuación del actor quede más castrada. Haber traído a un actorazo como Christian Bale para hacer de un villano como Gore, y haberle hecho completamente por ordenador, solamente teniendo de Bale la voz, habría quedado bastante mal. Me habría gustado que le hubieran puesto un poco de maquillaje facial para que se pareciera más a un alienígena, pero su aspecto es bastante amenazador y serio, así que espero que no la caguen con él. Tener una escena calcada de una viñeta, o un traje que parece directamente sacado del arte original, no vuelve a la película o serie buena de por sí, se puede considerar un plus, y un guiño que solo los fans conocedores entiendan, pero se limita a eso. No creo que esté diciendo nada del otro mundo, no solo por estas cosas una película va a acabar siendo buena por la gracia de Dios. Eso sí, está bien mantener cosas importantes, como motivaciones, partes cruciales en las historias a adaptar y también, representar bien a los personajes con los actores seleccionados. En casos como Peacemaker de DC, han agarrado un personaje que estaba olvidadísimo, y James Gunn lo ha hecho a su manera, el personaje no era así antes de su película, y gracias a esto es que ha conseguido relevancia a día de hoy, lo mismo con los Guardianes. Otros casos de cambios, sí que pueden ser erróneos o bastante idiotas, dos casos vistos en el UCM son los siguientes. Caballero Luna, habiéndole puesto muchos poderes mágicos para no ser visto como la copia de Batman, como regeneración, vuelo y superfuerza, cosas que hacen que muchos villanos comiqueros de este, se queden a la altura del betún, sin presentar un peligro para él. Una verdadera pena, pues su gracia en los cómics, es que puede acabar con lesiones muy graves, por su misión de ser el puño de la venganza de Khonshu. Miss Marvel, al quitarle sus poderes característicos y darle una especie de poderes de energía que me recuerdan mucho a las proyecciones del anillo de Linterna Verde. Puede que esto se hiciera por no haber presentado a una Reed Richards, el cual posee poderes similares, pues este podría quedar como un novato en frente a esta joven heroína. A menos que en su película digan que obtuvieron sus poderes hace años, pero se quedaron en el anonimato, pero bueno, esto ya es pura teoría. Si no entendiste esto del cambio te pongo un ejemplo claro, sería como presentar primero a Miles Morales como Spider-Man, y unos años después hacer que Peter obtenga sus poderes arácnidos, no tendría sentido, pues Peter siempre ha sido el héroe curtido y Miles el novato, aquí pasaría igual. Además de esto, sus poderes ligados a la niebla terrígena, una niebla que convierte a la gente que se expone a ella en inhumanos, la cual también desaparece, y de momento, cualquier conexión entre Kamala y esta raza de seres del universo Marvel. Estas dos cosas han hecho que los fans critiquen a la compañía. Por mi parte, la decisión del cambio de los dos también me ha chirriado un poco, pues les quita bastante la gracia. Con Namor parece que harán un cambio por razones parecidas, miedo a que la gente lo compare con Aquaman, quitando sus conexiones con la Atlántida, y dándole un origen de otra civilización diferente. A pesar de que es un cambio menor, se hace bastante molesto que tengan que hacer esto por miedo a que una parte del público se burle, o le llame copia de otro personaje. Podría nombrar a muchos más, personajes que han sufrido cambios innecesarios o que no han logrado sacar el 100% de ellos en el universo cinematográfico, de momento. Como Hulk, Spider-Man, el Verdugo, Malekith, pero ya se entiende el punto que quiero dar a entender, además de que si nombro a todos, me quedaría escribiendo por 2 meses. Yo soy una persona que está bastante metida en este mundillo, el de las filtraciones, rumores y demás, pero soy consciente de que una gran parte de estas no son reales, gran parte de estos chismes no suelen llegar a nada, en el mundo de los videojuegos pasa mucho. Por ejemplo, con ese rumor de la Switch Pro, que las webs no paraban de decir que llegaría pronto, y era mejor que la gente no comprase la consola, sorpresa, nunca llegó. Aquí pasa igual, mucho se promete, la gente se lo cree debido a la difusión que reciben estos comentarios por parte de youtubers, tiktokers, y portales de noticias, y acaban decepcionados porque todas esas cosas no han ocurrido, o han ocurrido pero a menor escala, como ha pasado con esta película del hechicero, en la que se decía que habrían miles de cameos de actores de películas antiguas.
Era bastante esperable que esto no ocurriera, pues si hubiera sido así, el tiempo en pantalla de estos habría sido mínimo, pero muy mínimo, pues no creo que cobren barato, ni por salir solo 5 segundos. Vamos, graba esto a ver si queda bien. 1, niño, soy Krusty Parlante. 2, es el actor secundario Mel. Repito, secundario Mel. 3, badabadim, badabadum. Acabé, aprende de un profesional. Con la segunda película del Spider-Man de Holland también. Me refiero, no la considero buena, pero no por la falta de esos cameos de los otros Spider-Man, esta no será la primera ni última vez que ocurrirá este tipo de cosas. Es cierto que en muchos casos estas filtraciones ocurren de manera voluntaria, las compañías sueltan información, ya sea falsa o no, para avivar el hype e interés del público, pero esto puede salirse de las manos fácilmente. Esto es algo que mucha gente se toma demasiado en serio, llegando a creer que es algo que se ha llegado a prometer, y al momento de comprobar que todo eran fantasías, se ponen a hacer berrinche. Casos que nunca entenderé son los de personajes que el público casual no ubica, o ha podido llegar a ver, en productos más cercanos a ellos, como series animadas o videojuegos. Mephisto se rumoreó en WandaVision, y todo el mundo quería verlo, Iron Man Superior se rumoreó en Doctor Strange, y todo el mundo quería verlo, ¿pero por qué? ¿Acaso son míticos para ellos? Lo dudo mucho, no me suena haberlos visto fuera de los cómics. Más bien por ver que el rumor se ha cumplido, es una sensación que excita a mucha gente, que sus bingos se hayan cumplido se sobrepone a todo, trama, personajes y demás. Que sí, son personajes llamativos, pero tanto como para que solo se busque la aparición de estos ya me parece bastante excesivo, sobre todo ese de Iron Man, que no tuvo mucha trayectoria en los cómics, apareciendo a partir del evento de Axis, hasta el inicio de la Secret Wars. Aunque supongo que era más esperado por ver a Tom Cruise con el traje, que habría estado gracioso. Y sí, casos del hate que recibió esta película, sí se han dado debido a que la gente quería cameos, demostrando que el consumidor promedio actual quiere más un festival de nostalgia y referencias, que un contenido realmente interesante. Marvel ha intentado variar con el estilo de sus productos con sus últimos proyectos, Los Eternos, y El Caballero Luna, son los ejemplos más claros. La película no la he visto aún, por lo que no hablaré de ella, pero la serie sí que me la he visto completa, y me pareció un soplo de aire fresco, algo estilo WandaVision, donde se nos cuenta más el estado mental del personaje, y cómo está enfrentando la situación. Esto es algo que a una gran parte del público le aburre. Una pena que estos productos al ser de superhéroes, estén obligados a que sus finales sean peleas con CGI, en vez de algo diferente, no me malinterpretéis, esas peleas me gustan, son entretenidas, y una forma fácil de culminar la trama con la gente obteniendo lo que quiere, putazos y verguizas. Pero por otro lado, las mismas personas que piden que estos productos cambien y no sean siempre lo mismo, con chistes sin gracia por doquier, son los mismos que dejan pasar estas series o películas, que intentan dar un paso por un camino diferente. Caballero Luna, a pesar de contar con varios chistes que, es cierto que se sienten innecesarios, y que su CGI es algo barato en varias escenas, la historia que nos cuenta está interesante, sus últimos capítulos tratan de una manera bastante cruda y seria el pasado de Mark, y sus múltiples personalidades. Pero por la falta de acción, que sí, tiene, pero no vas a ver mucho al traje en la serie, no en todos los episodios, es por el que a la gente le aburrió, o no le pareció atractiva. Además, gente interna de Marvel subió demasiado las expectativas de un público que venía buscando algo tipo Daredevil, diciendo que la serie sería más oscura, algo que no ocurrió, y si lo hizo, muy poco. No digo que la serie sea perfecta, para mí, le han quitado un poco la gracia al personaje al querer hacer que no se pareciera tanto a Batman, dándole 500 poderes como mencioné antes. Para dar un inicio y presentación al personaje me parece buena, pero concuerdo que si hacen una segunda temporada, deberían de explorar más su lado callejero, pues aquí se han dedicado más a mostrar su parte mística. Con la serie de Wanda pasó igual, por su rareza y estilo inusual, bastante gente la rechazó, pues al no haber acción no les pareció interesante. La variedad de estilos que pueden salir de cada personaje es mucha, por ejemplo, Miss Marvel será más jovial, Hulk tendrá más comedia y chistes rompiendo la cuarta pared, etc.
etc. Cada personaje es un mundo completamente nuevo, con un estilo y carácter diferente, que lo hace identificable al público. Al final, lo que la gente busca es entretenerse, pasar un buen rato, aunque representar bien lo que se quiere contar es un punto a tener en cuenta, y con la cantidad de personajes que posee Marvel, las posibilidades de historias, y sus diferentes estilos, ya sea comedia, tonos oscuros, serios o más fantásticos, dan para experimentar. De momento ya han iniciado con cosas como Caballero Luna, y la serie de What If, en la que se metieron en el mundo de la animación, cosa que no quedará solo ahí, pues ya han sido confirmadas más series animadas de Marvel Studios. Ya que estoy hablando de este tema. Este apartado lo voy a generalizar más, pues no se limita a Marvel, otras franquicias han pasado por lo mismo, como en Star Wars, con series como Clone Wars y las demás, las cuales son canónicas, y con momentos bastante duros, pero muchos las consideran contenido para bebés. Aún hay gente a día de hoy que considera las series animadas como contenido solamente para niños, o de segunda clase. En este caso, la serie de What If, a pesar de no ser una maravilla, cumple su propósito, al igual que en los cómics, mostrar posibilidades alternativas a las cosas que ya vimos en las historias principales, en este caso, las películas. Teniendo la libertad de mostrar historias con puntos de vista diferentes, con momentos y personajes ya conocidos. A mi parecer, la serie no necesitaba acabar ligando todos los episodios, se me hizo forzado e innecesario. Esta serie funciona simplemente contando historias random ligadas a diferentes películas. En este caso, una gran parte del público la dejó de lado por lo antes mencionado, un proyecto animado no es tan llamativo para el público casual, además de que al ser historias sueltas que no afectan al UCM de manera directa, muchos la consideraron relleno. ¿Habéis oído bien? Es el argumento de, es mierda porque no es canon, que podéis encontrar en muchos fandoms de múltiples franquicias. Por ejemplo con la serie de Clone Wars de Tartakovsky, la cual muchos hacen de menos por no ser canon, a pesar de tener momentos muy épicos, e increíbles de ver. Me alegra ver que van a realizar una segunda temporada de What If, espero que las historias que se cuenten sean interesantes, curiosas, y con buena animación. El multiverso ha sido explorado más hace relativamente poco, un concepto que se ha explicado y tratado en una cantidad considerable de proyectos, para que la gente aún no logre entender algo que no es que necesites 5 doctorados para comprender. Aún hay gente que no comprende cómo es que el Jameson del UCM no es el mismo que el de la trilogía de Raimi, y en otros casos el mismo personaje es personificado por otro actor. Cuando en Loki, la serie nos mostró el cruce entre Lokis, uno en concreto igual que el ya visto en las películas, mientras que otros eran de otro género, edad o color. El hechizo del final de la película de Spider-Man es otro caso. El Doctor y Peter dijeron claramente al final de la película, que era imposible revertir el hechizo inicial de hacer que todo el mundo olvidara que la identidad secreta de Spider-Man era Peter Parker, por lo que cambian el hechizo para que todo el mundo olvidara a Peter Parker. A pesar de eso, hay gente que aún no le cabe en la cabeza que otros héroes y personajes recuerden y mencionen al Hombre Araña, cuando el punto es que sí que recuerdan al héroe, pero no a quien va en el disfraz. Gracioso porque hay cosas que no se explican en la película y se me hace que la gente pasa por alto, como en el momento que se borró el recuerdo de Peter a todo el mundo, también se alteró el espacio. MJ y Ned aún seguían en la Estatua de la Libertad, no se preguntaron por qué estaban allí. Otra cosa un poco separada de esto, espero que esto del multiverso ya tenga un descanso, estoy hasta los huevos de verlo en todos lados, hasta en la sopa va a acabar habiendo multiverso. Justo hace unas semanas que se lanzó el tráiler de Hulka, y todo el mundo ha podido comprobar que el CGI usado en la protagonista se ve bastante extraño. El CGI seguramente será del caro, pero la manera de implementarlo no ha quedado bien, pareciendo más un personaje sacado de un videojuego. Sí, entiendo que al ser series, Disney no les dará el mismo presupuesto que a una película, saben que en este caso se recaudará muchísimo menos, pero igualmente, estos errores pueden pulirse y mejorarse con más tiempo en producción, o postproducción, pero ya vemos que ahora parece que quieren sacar una serie detrás de otra sin descansos, por lo que lo veo imposible. Quién sabe, puede que al salir la serie, estos errores hayan sido corregidos, pero recuerdo muchas escenas en Caballero Luna, donde el traje o seres sobrenaturales se veían bastante raros, muchas veces intentaban ocultar esto al hacer que se moviesen muy rápido o poniéndolos de noche, pero igualmente se notaba que algo estaba mal en ellos.
Los finales de varias de estas series también han estado apresurados por la falta de capítulos y de tiempo a la hora de realizarse. En la serie de Ojo de Halcón, tuvieron que manejar demasiadas cosas en el último capítulo, como Kingpin, y Elena intentando matar a Clint, Echo buscando la verdad sobre su padre y Kate queriendo saber la verdad sobre su madre. Tantas cosas tuvieron que solucionarse en una hora, que a pesar de ser un poco más de lo que duran los capítulos normales, habrían estado mejor desarrolladas en unos 3 o 2 capítulos más, dándoles un capítulo entero a Clint, otro a Kate, y uno final, siendo una especie de epílogo. Con Caballero Luna pasó igual, tendrían que haber dedicado algún episodio más a ver los recuerdos de los personajes, y 2 para la parte final con el villano, la cual en la serie se lo quitan de encima demasiado rápido, y con un escudo del guión, el cual se revela en la postcréditos. Loki y las demás, siento que sus finales estuvieron bien llevados, sin sentirse apresurados. Volviendo a lo del CGI, esto no se limita solamente a las series, en bastantes películas hay errores muy notorios, y esto cada vez se repite más. En una serie les doy un poco de cuartel, por lo del menor presupuesto y todo eso, aunque la verdad, tampoco es que les den 5 centavos para hacer las series, pero aquí no hay excusa alguna. Justo hace unas semanas que vi un tuit recopilando varios posts de Reddit, en los que trabajadores de efectos especiales, que han trabajado para Marvel, se quejaban de la falta de tiempo, a la hora de hacer su trabajo, y que no se encontraban satisfechos con el resultado final de estos. Tampoco es que se pueda negar que en los últimos proyectos han habido errores gravísimos, si no los notas será mejor que te revises la vista. Lo peor es que hay gente haciendo la vista gorda, o excusando escenas terriblemente realizadas, con la intención de no hacer quedar tan mal a Disney. Para acabar con este punto, otra cosa de la que se suele hablar mucho son los trailers, en muchos casos, en varios el momento más hablado de estos no tenía relevancia en la historia, o simplemente duraba menos de 20 minutos, ejemplos son la aparición de Abominación en Shang-Chi, o la de los Illuminati en Doctor Strange 2, cosas que se ponen claramente para que las películas despierten más interés, pues Shang-Chi no es un personaje que tenga muchos fans ni relevancia, y en Doctor Strange todo el mundo tenía en mente que habría muchísimas apariciones. En la segunda película de Spider-Man ocurrió lo mismo con la escena del multiverso. Otros casos son los que muestran escenas falsas, con motivo de no revelar la trama o confundir a los fanáticos, cosa que a veces está bien, y otras se siente feo, como el caso más conocido, el de Hulk en Infinity War, que nos lo mostraba peleando en Wakanda, cuando el personaje salió menos de 5 minutos en pantalla. Se nos vendieron cosas en los trailers, bastantes veces, que acabaron siendo flojas, un mero cameo, o simplemente falsas. Esto es algo que vi comentar hace poco a varios usuarios en diferentes redes sociales. Algo que en un inicio era simplemente un tráiler, pequeño teaser, o chiste al final de la película se ha vuelto una necesidad para el público, sobre todo teniendo que ser una confirmación de algo para una supuesta secuela, o aclaración de planes a futuro. En la película de los Vengadores, la primera escena nos mostraba a Thanos en su trono, dando a entender que participaría en una futura película, mientras que la segunda era simplemente un chiste, haciendo referencia a una cosa mencionada en la película. En la segunda película de Strange, la primera nos muestra a Clea, reclutando al hechicero para que le ayude, dando a entender que participará en una futura película, mientras que la segunda simplemente es un chiste, dándole un final a una escena ocurrida en la película. Las dos son la misma cosa, ¿cómo es que en la primera de los Vengadores nadie se puso a quejarse mientras que en la del Doctor sí? El público se ha vuelto demasiado acostumbrado a que todo tenga una escena donde aparezca un cameo de un personaje, al cual no conocen, al que buscarán luego en YouTube o Google, en un video explicándola, deseando 50 proyectos futuros. Incluso películas como la última adaptación de Batman han sufrido abucheos justo al final de los créditos, por no poseer una escena de estas. Sí, suena estúpido, pero ha ocurrido en algunos cines. Estas escenas iniciaron siendo un regalo o deseando una secuela, pero a mi parecer no son necesarias en todas y cada una de las películas, algunas bastan con un final cerrado, aunque bueno, esto no les renta, pues más secuelas significa más dinero, y todas las empresas aman el dinero, así que ya sabemos que esto seguirá así.
Con todo esto mencionado, ya podéis ver cómo desde su inicio con Iron Man, hasta el día de hoy, estas películas y universo han logrado cada vez más popularidad, creación de un fandom bastante grande y una mayor relevancia, a un grado de haber sido mencionadas por otros directores, normalmente de forma negativa, pero bueno, el fandom, pues, como en todos, siempre va a estar dividido entre los tóxicos y los que se toman su fanatismo con calma. Disney y Marvel Studios planean todos estos proyectos con años de antelación y teniendo en cuenta que todos tienen alguna conexión entre ellos, cosa verdaderamente admirable. Pero son personas, y sobre todo, una empresa es la que las maneja, por lo que tienen errores, cosas que no deben de pasarse por desapercibidas y decir, cállate y solamente disfruta, que lo han hecho con cariño y esfuerzo. No niego que la gente involucrada en estos proyectos no dé lo mejor de sí para lograr llevarlos a cabo, pero si solamente valiera eso, nadie podría criticar a nada, pues siempre saldrían con la misma cantinela. Tampoco me olvido de la gente que se queja por quejar, que parece que se ha vuelto una afición en los últimos años, muchos ni siquiera saben lo que quieren, debido a eso, se quejan de cualquier cosa, algunas veces quejas válidas, otras bastante estúpidas. En varios casos incluso insultando a gente simplemente porque les han gustado unas películas en concreto, y en otros casos, justo al revés, el caso de los lamebotas que no quieren ver ninguna crítica, y pensar que todo lo que les gusta es bueno, y no están equivocados nunca. Por ejemplo, con el caso de la nueva serie de Miss Marvel, muchos dicen que no le está yendo bien por ser una serie de una chica musulmana, cuando el personaje de Mónica en WandaVision fue muy querido. Simplemente es un personaje nuevo, no muy llamativo para el público, como Shang-Chi, aunque a este se supone que le fue bastante bien en taquilla, cosa que supongo también afectará, me refiero a que el proyecto se estrene a modo de película, o serie. Compárame al Caballero Luna con ella, a él lo ves y dices, se ve bien perrón el traje, a ver de qué trata la serie, mientras que con la otra me parece que no han logrado conseguir ese gancho. Todos los fandoms acaban siendo lo mismo, pocos se libran de acabar con el mismo destino, pero, no solamente porque una parte del fandom sea una mierda, vamos a rechazar los productos a los que pertenecen. Hay fandoms malísimos de juegos muy buenos, no solo por eso vamos a tachar a tal juego de mierda, ya cuando lo probemos sacaremos conclusiones. Aquí lo mismo, ya sea con series, películas, juegos, etc. Como dije al principio, me gusta el contenido de Marvel, puede que a futuro siga haciendo algún vídeo de vez en cuando, tratando algún tema, de cómics, películas o algo relacionado a ellos, pero tampoco dejaré las ideas para vídeos que ya tenía en mente. Si quieres estar al tanto de cuando sacaré algún nuevo videíto, dale a like, a la campanita, y todas esas chorradas que se dicen al final de los vídeos. Sin nada más que añadir, hasta otra.